Dios me los bendiga grandemente. Le hablo a su hermana en Cristo, la capellana Nelly Vega. Estoy aquí nuevamente, ¿verdad?, para un estudio más de la palabra de Dios, el estudio bíblico grupal, ¿verdad? Estoy tratando de cada jueves salir, hoy estoy un poquito más tardecito, pero aquí estamos, gloria a Dios. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que compartan esta transmisión, que busque su familia, que, ¿verdad?, le deje saber a sus amistades, familiares, de que estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Si tiene peticiones, colóquelas para el final orar por ellas. Hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos estado estudiando todas estas semanas, ¿verdad? Hemos estado dándole duro al tema del reino de Dios, del reino de los cielos. Y hoy pues vamos a dar un breve repaso y vamos a concluir este tema del reino de Dios. Gracias por estar conmigo cada jueves, por verdad tener ese interés de aprender la palabra del Señor, lo cual es tan importante en estos tiempos. Así que vamos a tener una breve oración para comenzar rápidamente. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Te pido, Señor Padre, que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que podamos entender, comprender y saber siempre que el reino tuyo es lo más importante para nosotros, porque en él es que nosotros pertenecemos junto contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das para poder compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén, aleluya, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a ver qué aprendimos nosotros sobre el reino de Dios. Vamos a ver si usted puede compartir conmigo lo que ha aprendido en este mes. Han sido ya, este es el número 5, así que ha sido un mes y un día más, ¿verdad?, que hemos estado estudiando sobre el reino de Dios. 5 semanas, esta es la última, sobre el reino de Dios. Vamos a dar un breve repaso y si usted quiere compartir algo, me gustaría, ¿verdad?, para saber si esto ha sido aplicable, ¿verdad?, si usted ha podido aprender, comprender sobre este tema. El reino de Dios es un reino divino, es un gobierno celestial, ¿verdad?, que ya existía y sigue existiendo. También el manifestar este reino ha sido anunciado y se ha continuado anunciando. Es decir, que el reino de los cielos, ¿verdad?, es continuo, sigue continuando anunciándose. No ha dejado de anunciarse el reino de los cielos. En Mateo 4:17, que lo habíamos leído anteriormente, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, ¿verdad?, a arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, que el reino de los cielos ha estado, está y seguirá estando. Aleluya, gloria a Dios. Es un reino que abarca la manifestación del reino de Dios a través de la vida y la obra de su Hijo Jesucristo. También en su ministerio, ¿verdad?, terrenal que estuvo, y su obra redentora. Es un reino incorruptible. Aleluya. Es un reino eterno. Es un reino que permanece para siempre. Es un reino que es sobre todo reino. Aleluya. Es un reino que es de gracia. Es voluntario, es eterno, es permanente. Es un reino que nos lleva a diferentes experiencias, a diferentes etapas mientras vivimos en este reino, en esta vida cristiana. Este reino, aprendimos en el principio, que tiene 3 categorías muy importantes, que es el reino anunciado, que fue cuando se dijo, ¿verdad?, mediante los profetas, de que iba a venir un redentor, que iba a venir un salvador. Ahí comenzó, ¿verdad?, anunciarse este reino. Y aún, ¿verdad?, en Mateo 6, cuando se dice la oración, ¿verdad?, que nos enseñó el Señor Jesús, dice que venga tu reino, la importancia de nosotros vivir, ¿verdad?, esas experiencias de vivir en el reino de Dios. También
este reino es un reino que está presente, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo, mediante la fe, mediante el creer, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un reino. Aleluya. Y también es un reino, ¿verdad?, que va a ser consumido en un reino futuro o cercano, cuando venga el Señor Jesús, ¿verdad?, a buscarnos, a buscar su iglesia. Ahí el reino va a ser consumado, pero no quiere decir que va a terminar, sino que vamos a empezar, aleluya, a estar ahí, ¿verdad?, para siempre. En el reino de Dios tenemos leyes y hablamos sobre eso. También estudiamos que hay principios, que hay valores, ¿verdad?, muy importantes en este reino, y que como cristianos nosotros debemos de saber esos principios, esos valores, aleluya, esas leyes que hay en el reino. ¿Para qué nos ayudaría a nosotros las leyes en el reino de Dios? Pues fíjense que las leyes nos dan la fuerza y el derecho para cumplir con los propósitos del reino. Es importante, todo reino tiene que tener leyes, porque si no, ¿cómo estaríamos? Tiene que haber leyes para que haya un orden, ¿verdad? Para que nos podamos fortalecer en eso y cumplir el propósito del reino. Hay principios que estos nos dan el cuerpo y la estabilidad para mantener la dirección de las leyes del reino. Así que miren, los principios también son importantes. Hay valores, hay normas morales, ¿verdad? Normas morales. Y esto nos caracteriza a nosotros, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento y viven la vida del reino. Aleluya. Por ejemplo, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que nos llamamos cristianos, los que hemos aceptado, ¿verdad?, la voluntad de Dios en nuestras vidas, hemos vivido en obediencia a Él y sabemos que somos parte de este reino, aleluya. Nosotros seguimos esas normas, esa vida, esas características, esas actitudes, aleluya, esa manera de vivir del reino. Es decir, que nosotros nos caracterizamos porque nosotros seguimos el ejemplo, seguimos la práctica, hacemos buenas acciones, ¿ok? Practicamos la vida en el reino, viviendo en ¿qué? En armonía, en amor, en paz, en justicia, aleluya, en arrepentimiento, en humildad, en compasión, en perdón, que es tan importante, en fidelidad, en bondad, en mansedumbre. Es decir, nosotros seguimos el fruto del Espíritu, que es lo que nos caracteriza a nosotros para saber que estamos siendo parte del reino de Dios. Así que nosotros practicamos estas cosas, ¿verdad?, en el amor, viviendo en amor, en obediencia, ¿verdad?, en justicia, en arrepentimiento, en perdón, en todas estas cosas que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, cómo nosotros debemos de actuar, cómo nosotros debemos de practicar, cómo nosotros debemos de ser el ejemplo de que realmente, ¿verdad?, pertenecemos a este reino. El reino de Dios, según la palabra de Dios, nos enseña, ¿verdad?, a través de su Biblia, conceptos que representan el gobierno de Dios. Sobre todo, las cosas tanto ahora como en el futuro. Nos da un panorama de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, y lo vamos a ver más adelante, es progresivo. Usted empieza, ¿verdad?, como un bebé, comiendo comida, ¿verdad?, suave. Y llega el momento que usted va comiendo comida más fuerte, ¿verdad?, según su proceso en el reino de los cielos. Así que es lindo poder nosotros vivir una vida así. Una vida
que agrada a Dios. Se siente tanta paz, se siente felicidad, se siente tan bien cuando nosotros sabemos que estamos aquí temporalmente, que aquí no nos corresponde, ¿verdad? Pero que tenemos unas moradas, que tenemos un lugar donde vamos a estar mucho mejor. Así que es importante conocer el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a entender y comprender? Mire, mientras más comunión usted tenga con Dios, mientras más usted busque de Él, mientras más usted busque de su palabra, siga los conceptos, las leyes, las normas que están establecidas. Por eso es que el mundo está como está, porque no se deja regir por las normas. Este mundo tiene un gobierno y tiene unas reglas y tiene unas normas, y si no las sigue, ¿qué va a pasar? Hay unas consecuencias. Pues de la misma manera, si nosotros desobedecemos lo que ya está establecido, también van a haber unas consecuencias. Sabemos que Dios perdona todos nuestros pecados, pero si hemos hecho algo que ha violado la ley divina o la ley terrenal, van a haber consecuencias de nuestros actos. Por eso es mejor vivir en rectitud, mejor vivir sabiendo que conocemos y hacemos lo indicado, ¿verdad? No robamos, no hacemos, ¿verdad? Cosas que realmente nos van a causar, ¿verdad? Dificultad viviendo aquí en la tierra. Se come una luz roja, va corriendo en su carro a las millas por ir para abajo, choca con otra persona. Hay unas consecuencias, aunque seamos cristianos. Hay unas consecuencias, y de esas no nos podemos librar, ni de la terrenal ni de la celestial. Dice Juan 17, versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Miren qué lindo esto, y en esto debemos, ¿verdad? Esto nada más sería un estudio, pero qué lindo saber que el Señor Jesús le pide al Padre, mira, yo no te pido que los saques de donde está, solamente te pido que los ayudes, que los protejas, que los cubras de las cosas malas. Fíjense en qué lindo, si conocemos el concepto del reino, podemos entender esto, que estamos aquí prestados, que vamos a estar aquí por un tiempo, pero mientras estamos aquí tenemos la protección de Dios, aleluya, y hay que creerlo que Él nos está protegiendo de todo mal. Dice Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Vuelve Jesús a decir que Él está aquí prestado, que Él no pertenece a este mundo, que este no es su reino, que Él tiene un reino, aleluya, que viene del Padre. Así que dice, y contestó Jesús, si yo fuera de este mundo, dice Jesús, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Puede decir usted, mi reino no es de este mundo? Yo tengo un reino mucho mayor, poderoso, aleluya, incorruptible, aleluya, eterno, gloria a Dios. En 1 de Crónicas 29:11, ahí nos habla, ¿verdad?, que el reino de Dios está por encima de cualquier reino. No hay un reino más poderoso que el reino de Dios. Y muchas personas, ¿verdad?, temen a los gobiernos, a los reyes, a los gobernantes de esta tierra, tienen miedo. Pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Y que Él es el que pone reyes, el que quita reyes, y que todo se hace bajo su voluntad. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Qué lindo esa palabra de Dios en 1 de Crónicas 29:11. Este reino es voluntario. Los que pertenecen a este reino celestial es aquellos que realmente viven por fe, aquellos que realmente han conocido que hay un Dios, que se han arrepentido de corazón, no de labios, sino de corazón,
que saben, ¿verdad?, estos principios, estas normas y estas leyes establecidas de este reino, que viven en un reino, ¿verdad?, que sabe que tiene unas etapas y que va a llegar hasta el final, hasta el reino consumido, que es la futura gloria, ¿verdad?, el futuro reino de gloria en que el Señor nos está extendiendo esta invitación. Los que realmente no cumplan con estos requisitos, entonces no pueden llegar a este lugar. Entonces, en Primera de Corintios, que ya lo había anunciado anteriormente, 6, de 9 al 11, fíjense, Dios les bendiga a Luz, Dios te bendiga a Edwin. Fíjense en lo que dice aquí, es duro, pero lo dice la palabra. Dice, ¿sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tenemos que ser justos. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y muchas personas dicen que en la Biblia no habla de esto, ¿verdad que sí? Ay, en la Biblia no dice de esto, pero miren, aquí claramente te está diciendo a ti los que no van a poder entrar allá, los que no van a ser partícipes. Y estamos en el reino de gracia, que todavía hay una oportunidad para ellos arrepentirse y poder ser partícipe de este reino, porque estamos viviendo un reino de gracia. Así que, muy importante, que los que son injustos, los que son fornicarios, idólatras, adúlteros y los afeminados, ni los que se echan con ¿qué? Con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais en alguno más, yo habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo importante, ¿verdad?, que es poder vivir estas cosas que presenta la palabra de Dios para tú poder alcanzar el reino de Dios, el reino de los cielos, el favor de Dios, la misericordia de Dios, vivir una vida que agrade a Dios en obediencia. Aleluya, reconociendo que Él es el Rey, aleluya, que es la voluntad de Él. Así que márquese eso, Primera de Corintios 6, de 9, yo le diría hasta el 11, léalo, porque ahí le va a mencionar una lista de las tantas, porque hay en otros lados que se mencionan otra lista, porque dicen que hasta los gritones se la pasan todo el tiempo. ¡Ah! Hay que cuidar eso también. Los glotones también hay que cuidar eso, los que se pasan come que te come, come que te come, hay que cuidar eso también. Así que les exhorto, ¿verdad?, que se motiven, ¿verdad?, que cada día lean un versículo, un capítulo, lean algo de la palabra de Dios, porque hoy tenemos la palabra de Dios, un día no la vamos a tener y la vamos a desear. Guardemos esa palabra en nuestros corazones. Dios te bendiga, primo. Qué bueno que estás aquí. Así que, luego de esto, hablamos de lo que era el reino de gracia. ¿Se acuerdan lo que era el reino de gracia? A pesar que está en 3 categorías, el reino anunciado, el reino presente y el reino consumado, vemos que en eso está también un periodo que es el periodo de la gracia que estamos viviendo hoy en día. Es la manifestación oculta del reino de Dios como el reino de gracia. El reino de gracia es porque aún sin merecerlo, aleluya, Dios nos ha perdonado, nos ha hecho hijo de Él y nos ha hecho partícipe de este reino, aún sin merecerlo, por su don, ¿verdad?, de la gracia, del amor de Él.
como el reino de gracia es el don de la gracia que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo, este reino da la oportunidad a todos y está presente, pero se puede también llevar hasta el reino de gloria. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de gracia, pero no se sabe cuántos días usted va a estar aquí. Yo puedo estar aquí hoy, mañana tal vez no. Y tengo que estar preparada porque entonces terminé con ese reino de gracia y tengo que estar segura que voy para el reino de gloria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo en Daniel sobre el rey Nabucodonosor y que él tuvo una visión, ¿verdad? Y que Daniel fue y le pudo decir lo que era esa visión. Y él, entonces, ese rey Nabucodonosor pudo declarar que el reino de Dios es un reino eterno, gloria a Dios. Hablamos también del reino de gloria. El reino de gloria, estaremos con Dios disfrutando de la gloria de ese reino. Allá no va, mira, allá no va a haber tribulación. No tenemos que ir a trabajar para nada, la luz, no trabajo. No va a haber dolor, no va a haber viles. Va a estar todo pago, aleluya. Y vamos a estar reinando por la eternidad, aleluya. Esa es la recompensa de todos los santos, de poder ser partícipe de ese reino de gloria. Dios te bendiga. Sigan compartiendo, que esto está bueno. Así que miren qué importancia es poder, ¿verdad?, tener esa recompensa que viene de Dios, de ser partícipe de ese reino de gloria. Vivimos en este reino de gracia, pero tenemos que tener en mente de que también estamos y está cerca el reino de gloria y que nosotros queremos pertenecer a ese reino de gloria y que cada día tenemos que buscar más la santidad. La santidad no es un uniforme ni es una ropa que usted se ponga. Eso no es la santidad, porque muchos disfrazan la santidad que cómo te vistes. No maquillarte, no arreglarte, no hacerte nada, no, esa no es la santidad. La santidad no es algo que usted pueda decir, ay, qué santa se ve por la apariencia, no es por apariencia. La santidad no se lleva por apariencia, ni tampoco aquí diciendo soy santa, sino teniendo un corazón contristado, humillado, ¿verdad?, delante del Señor en arrepentimiento y sabiendo que no perteneces al mundo, que no vas a practicar las cosas que están en el mundo, que ahora el que te santifica es el Señor, aleluya, gloria a Dios, y que vives para Él. Eso es algo bien importante. El reino de Dios, según la Biblia, según las enseñanzas, ¿verdad?, representa el gobierno de Dios sobre todas las cosas, tanto ahora como en el futuro. Así que es bien importante saber eso sobre el reino de Dios. Aleluya. En Mateo 25, si quiere, léalo completo, porque la verdad que Mateo está fuerte. Mateo 25. Versículo, vamos a irnos al versículo 43. Dice, vamos a ir un poquito más adelante, vamos al 40, dice, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto no hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí lo dice en la palabra de Dios, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor,
cuando vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿no te servimos? Entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos de más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Esa es una de las reglas para poder nosotros participar del reino de Dios. Tenemos que también ser servidores, tenemos que también, ¿verdad?, ser los mismos adentro que afuera. No es vivir una vida de apariencia, una vida de que en la iglesia soy una cosa, en el trabajo soy otra, en mi casa soy otra, ¿no? El reino se vive mediante tus actos, mediante tu práctica, mediante tu ejemplo, mediante tu conducta, tu disciplina. Es importante, ¿verdad?, vivir, porque el mismo Señor lo dice aquí. No vas a poder ser partícipe, no te voy a conocer. Si has visto la necesidad, si se ha acercado personas a ti a pedirte ayuda, a pedirte una oración, a pedirte algo, y has dicho no, yo no te conozco, ahí también se demuestra, se deja ver si somos partícipes de este reino de Dios. Aleluya. Voy a seguir aquí. Filipenses 4:3, Filipenses 3, 16 al 21, dice, pero en aquellos a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, en los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios en el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿nuestra qué? Ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Así que tenemos que saber cómo nosotros debemos de andar en rectitud, sabiendo, no viviendo por apariencia, ¿verdad? No siendo una cosa, tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que sentir lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Así que todas estas escrituras que las había leído antes nos lleva, ¿verdad?, a este conocimiento de lo importante que es vivir en el reino de los cielos. Primera de Corintios 15, versículos 50 al 54, que esa fue la última lectura que le di la semana pasada. Dice así: pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué?, heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué linda, ¿verdad? Mire, es que la palabra del Señor no me canso, porque hay tantas cosas ahí
que realmente están ahí, a veces ni conocemos. El reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de paz, aleluya, es un reino de gozo, es un reino de perdón, es un reino de amor, es un reino donde Dios es el que tiene la autoridad, aleluya, donde sus valores prevalecen. Es un reino de perdón, de verdad, de libertad. Aleluya. Si quieres ser libre, aleluya, te invito a ser parte de este reino. Quieres ser perdonado, quieres sentirte amado, aleluya, valorado, aleluya, gloria a Dios, amado. Porque mira que muchas personas están en busca de amor, aleluya. Este reino se basa en esas cosas, en la libertad, en poder dar fruto, en vivir según los principios, las leyes, las normas, los valores, aleluya. Además, un reino que no cambia y es eterno, que no se compara con el reino terrenal. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es conocer estas cosas, aleluya, sobre el reino del Señor. Gloria a Dios, maravilloso es el Señor. Entonces, quiero ir un momentito a Daniel, porque hablamos de Daniel. Daniel 2. Daniel 2. Pero antes de Daniel 2, vamos a ir a Daniel, sí, Daniel 2. Vamos a ir a Daniel 2 y después vamos a Daniel 4. Dice en Daniel 2. Aleluya, gloria a Dios. Del 40 y... ¿Dónde es que está? Ajá, vamos a leer del 47 al 49. Dice, y el rey habló con Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes, y Él es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la providencia de Babilonia a Sagrat, Mesech y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte de el rey. Daniel 4, 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y en su señorío de gobierno de generación en generación. Es decir, que el gobierno de Dios, ¿verdad? Este reino de Dios va de generación en generación. Lo que usted le enseña a sus hijos, aleluya, lo que usted comparta, eso, ¿verdad? Queda como una herencia que puede ir, ¿verdad? Para que las personas, ¿verdad? Sus familiares puedan también conocer sobre este reino de Dios que es tan bonito, ¿verdad? No tengo palabras, ¿verdad? De poder expresar lo contenta que estoy de Dios poderme, ¿verdad? Por su gracia, hacerme partícipe de este reino de Dios. Así que Daniel fue el que interpretó este sueño y pudo entender Nabucodonosor, ¿verdad? Lo poderoso que era Dios. Después que mandó a buscar tantos, a Daniel, ese fue el que pudo decirle, ¿verdad? El que pudo decirle al rey, como también en Daniel 2, versículo 6, que Daniel dice, dame tiempito, que yo, ¿verdad? Te voy a dar la interpretación del sueño, de lo que Dios quiere que ¿verdad? Quiere revelar. Gloria a Dios, qué lindo es. Sigamos. Bueno, vamos ahora a entrar a lo último de este estudio, y es las comparaciones del reino de los cielos según los evangelios. En los evangelios,
en los evangelios vamos a ver diferentes comparaciones de el reino de los cielos. Pero antes voy a leerle aquí Filipenses 3, que también lo habíamos leído anteriormente. Vamos a leer versículo 16 al 21. Yo le voy a escribir todas estas cosas para que las tenga. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. Ya lo leímos, hermanos, ser imitadores de mí. Ya lo habíamos leído, perdón, ya lo habíamos leído. Ok, disculpen. Así que vamos a ir ahora a las comparaciones. Vamos a basarnos más bien en Mateo, aunque se repiten algunas de ellas. En Mateo 13, si leemos ahí, vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad?, le habla a sus discípulos y les explica en parábolas la comparación del reino de los cielos. Entonces, empezamos que él compara, no se los voy a leer, usted búsquelo de tarea, Mateo 13, léalo completo, y también creo que en Evangelio de Lucas también se repiten algunas de estas parábolas. Dice la semilla de mostaza, la red que recoge los peces, el tesoro escondido, el mercador de buscar las perlas. Y entonces vemos aquí en Mateo 13 que los empieza a poner por parábolas. La parábola del sembrador, ahí él empieza, ¿verdad?, hablando sobre esto para entonces enseñarle el propósito de lo que son las parábolas, y empieza entonces la comparación de el sembrador, ¿verdad? Dice el 13:19, cuando algunos oyeron las palabras del reino y no las entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿ok? Luego dice la parábola del trigo y la cizaña, que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, ¿ok? Luego habla de la semilla de mostaza. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Me siguen? Luego habla nuevamente para que usted vea la importancia y lo mucho que el Señor habló sobre su reino. Y nosotros que estamos aquí somos los que tenemos que ahora también hablar del reino de Dios. Eso es lo más importante para nosotros, poder ofrecer esa oportunidad de ser partícipe, ¿verdad? Tener ese pase mediante la salvación, de poder participar de todas estas cosas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí vuelve y habla, ¿verdad?, de otra parábola más. Luego está hablando de también que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Sigue también hablando en el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que en busca de una buena perla, ¿ok? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Miren cómo, ¿verdad?, el Señor habló por parábolas para que pudieran entender lo que realmente es el reino de los cielos y el valor que tiene el reino de los cielos. Así que es lindo, ¿verdad?, todas estas cosas que podamos nosotros aprender. ¿Por qué estas parábolas, verdad?, para explicar el reino de los cielos? En estas parábolas se encierra el valor y el sacrificio. Así que el reino de los cielos, que justifica cualquier sacrificio obtenido. Es decir, que
no es algo que tú dices, ok, lo tengo por gracia y no lo pierdo, como la salvación, porque como soy salvo por gracia, pues no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Tienen un mal concepto. Es algo que tenemos que seguir trabajando, es algo que tenemos que seguir cultivando, que tenemos que seguir cuidando, ¿verdad? Trabajando en eso. Fuerza requiere de valor, de sacrificio, de crecimiento, de expansión. Cuando está hablando, ¿verdad?, de la parábola de la mostaza, se habla, ¿verdad?, de expandir, de ir alcanzando, de poder traer otras personas a ser partícipes del reino de los cielos. Habla también, ¿verdad?, de la red, que es la señal final, cuando hablamos anteriormente, ¿verdad?, cuando se divide lo que es bueno, lo que se separa, ¿verdad?, de lo bueno, de lo malo. Es importante saber eso. La red señala que al final habrá una división entre los que pertenecen al reino y los que no pertenecen al reino. La acción y la participación de otras palabras, como la de la levadura, muestra el reino de los cielos, que debe expandirse, transformarse y también poder estar, ¿verdad?, mostrándose de adentro a la sociedad. O sea, no nos podemos quedar con que soy cristiano, con que ya tengo el boleto, ya estoy ahí, los demás, allá ellos. No, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Padre, seguir expandiendo el reino de los cielos, dejándoles saber a ellos que también ellos son partícipes. Tanto eres partícipe tú como soy partícipe yo. Esta oportunidad es para todos. Esto ya fue, ¿verdad?, pagado. Esto ya fue, ¿verdad?, obtenido para que nosotros podamos voluntariamente, ¿verdad?, bajo unos principios, bajo unas leyes, bajo unos valores, poder ser partícipe de esto. Y esto se vive por fe, no por obras, sino por fe, ¿verdad? Esa fe que es la que nos mantiene a nosotros fuertes, firmes, creyendo y sabiendo que somos partícipes del reino de los cielos. Así que gracias por estar conmigo. Terminamos ya el reino de Dios. Aleluya. Hay muchas cosas todavía, ¿verdad? Porque podíamos comparar tantas cosas, como fue el principio, los rituales y las cosas que se hacían. Ahora no hay que hacer eso, pero ¿verdad?, sería muy extenso. Así que listos para comenzar otra serie de estudios. Pronto le estaré anunciando cuál es esa serie de estudios que comenzaremos. Gracias por estar conmigo, ¿verdad?, en este tiempo del estudio de el reino de Dios. Así que vamos a orar y acuérdense en compartir estas lecturas, estos estudios, compartir esta palabra con otros, tomar notas ¿verdad?, es reunir su familia y decir, mira lo que aprendí hoy, mira lo que hice ahí, agarren lo bueno, lo que no sirva, pues échenlo para el lado, gloria a Dios, pero trato de hacer todo basado en lo que dice la palabra del Señor. Dios me los bendiga, les amo mucho, gracias por apoyar, ¿verdad?, estos estudios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado hoy, Señor Padre, para, Señor Padre, hablar de tu reino, Señor, de la importancia de conocer tu reino, Señor Padre, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, fortaleciéndonos, expandiéndonos, dejarle saber a otros sobre el reino de los cielos, Señor. Mira, Padre, te presento, Padre, cada amigo, cada hermano que se conecta aquí, Señor, tú los conoces, llégate a ellos, tócales, Señor Padre, mira sus necesidades, que ellos puedan acercarte a ti, Señor Padre, y que si están enfermos sean sanados para testimonio tuyo, Señor Padre, para poder testificar de tu grandeza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos todas estas cosas. Amén, amén. Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Muchas gracias.